Hola chicos, espero y estén muy bien. El día de hoy en Historia vamos a aprender sobre el contexto de España durante la Guerra de Independencia. Básicamente nos vamos a remontar 2 años antes, en 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España y se apropia de ella y gobierna por aproximadamente 2 años, un poquito más de 2 años, lo que era todo el reino de España. Y de ahí se va a derivar lo que nos interesa el día de hoy, que es la Constitución de Cádiz. Ok, como te coloqué en este mapa que puedes observar, te realicé un mapa conceptual que se llama el contexto en España y empiezo así. En 1808 Francia ocupa España. Aquí básicamente Napoleón Bonaparte, como tú sabrás, era un gran militar de baja estatura, bastante chaparrito, que hizo grandes hazañas históricas y bélicas, que hizo que Francia fuera acumulando territorio, reinos y ganancias económicas. ¿Qué hace? Se apodera de España en 1808 y empiezan a cambiar muchas cosas. Entre ellas destituyen a Fernando VII, que era el rey que apoyaba Miguel Hidalgo en ese tiempo. No sé si recordarás que entre uno de sus 2 o 3 principios que tiene cuando se levanta en armas en septiembre de 1810 es su apoyo para ese rey. ¿Qué pasa para este tiempo? Se empiezan a organizar cortes, que son un grupo de personas de alto poder, tanto religioso como político, en España a favor de Fernando VII. Como te comenté, en 1812 se promulga la llamada Constitución de Cádiz, que es 2 años después de que empieza el movimiento de independencia en México, que tenía grandes principios. Entre ellos, la Constitución de Cádiz quería un gobierno monárquico constitucional, que quiere decir que iban a tener un rey que los iba a gobernar, pero a su vez ese rey tenía que respetar la Constitución que tenía o que se había promulgado, en este caso que respetara la Constitución de Cádiz. Es una de las constituciones más importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque va a dar auge y va a tener tanta influencia en México que va a dar hasta principios de lo que es ahora la actual Constitución de 1917 e inclusive a la primera Constitución de México, que es la de 1824. Que promulgaba esa constitución, delimitaba el poder del monarca, es decir, del rey. No lo iba a dejar ya hacer lo que quisiera, sino él tenía que acatar lo que estaba escrito en la constitución. Establecía derechos y libertades para los ciudadanos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían derecho ya de manifestarse y de decir lo que quisieran, ya sea positivo o negativo del rey. Ya no tendría por qué haber represión hacia ningún tipo de persona que se manifestara a favor o en contra del rey. Como te lo comento, tenía que acatar el rey todas las reglas que le estaban poniendo en la nueva constitución. A pesar de todo que se construyó y se firmó en España, esa constitución llega a los territorios novohispanos, entre ellos México. Acuérdate que España tiene demasiadas colonias en lo que es América Latina. Y entonces, ¿qué llegan? Pues como está gobernando España y nosotros gobernamos a los demás países en América, pues esa constitución también la tienen que llevar a cabo en lo que es la Nueva España. Finalmente, como te comentaba, también aquí parte importante es mencionar que durante el gobierno o cuando estuvo gobernando Napoleón Bonaparte, destituyeron a Fernando VII, pero finalmente en 1814 regresa al trono. Pero aquí este señor quiere volver a hacer lo que se le da la gana, y pues no, ¿verdad? Porque ya tiene que acatar la Constitución de Cádiz. Este señor desconoce la Constitución, pero en 1820 es obligado a aceptarla, es lo que te comentaba. O sea, regresa al trono, la quiere destituir, pero le dice, no, la tienes que volver a acatar. Uno de los grandes principios, y si te das cuenta, dentro de nuestra actual Constitución, y siguen estando como muy presentes, es el derecho al voto. Acuérdate que el voto no en tiempos o en años pasados no cualquiera lo podía tener. Inclusive los únicos que tenían derecho al voto, e inclusive todavía durante la Constitución de Cádiz, los únicos que podían tener derecho al voto eran los religiosos y eran los poderosos. No había que Juanito López tenía derecho a votar, pues no, solamente eran los poderosos. También buscaban la igualdad, la libertad de prensa. ¿A qué me refiero a la libertad de prensa? A que en ese tiempo, y créeme que sigue estando muy presente,
y basta regresarnos un par de décadas en México, donde la prensa, ya sea escrita principalmente en ese tiempo, no podía manifestarse o poner opiniones en contra del gobierno, por ejemplo, monárquico de Fernando VII. ¿Por qué? Porque tenían como la idea de que si tú hablas mal de mí, voy y te encarcelo, o en este caso te mando a matar. Suena muy cruel, pero sí, literal, la libertad de prensa estaba como muy castigado. ¿Qué hace la Constitución? Dice, pues de ahora en adelante, toda la persona que se dedica a escribir en prensa tiene el derecho de decir lo que quiera, ya sea a favor o en contra, y la eliminación de tributos. ¿A qué se refiere? Recuerda que tenían colonias en América, a los cuales esas colonias tenían la obligación de estar mandando tributo. Recuerda que México mandaba grandes cantidades de plata, de alimentos, de oro. Entonces ya querían eliminar ese tributo. Ya ninguna colonia americana ya tenía la obligación de estarla mandando riquezas a España. ¿Qué hizo por ejemplo, estos 4 grandes puntos? Afectar al rey y a los grupos privilegiados, que es lo que te mandaba? ¿Por qué? Porque ya no se podían pasar de esa línea ni violentar los derechos de los demás, ya tenían que acatarse a la Constitución de Cádiz. Aquí claramente, dentro de este contexto y de la Constitución de Cádiz, podemos ver la lucha que se está desarrollando entre conservadores y liberales. Si tú te das cuenta y te pones a analizar los puntos o los puntos que trataba la Constitución de Cádiz son de tipo liberal. ¿Por qué? Porque ya te están dando más libertad, la libertad de elegir a quién te gobierna, la igualdad de que ya el de al lado es igual que yo, tiene los mismos derechos, la libertad igual de escribir, ya sea bueno o malo, y ya no tengo la obligación de pagarte. Entonces empieza esta lucha que más adelante también se va a estar desarrollando en México entre conservadores y liberales. Estamos hablando de más o menos de la Guerra de Reforma, donde básicamente están los conservadores, está Ignacio Comonfort, está de parte de ellos, y de los liberales está Benito Juárez y está Sebastián Lerdo de Tejada, etcétera. Aquí te colocó un cuadro comparativo de la Constitución de Cádiz, tanto para que tú ubiques las causas y las consecuencias de cuando se promulgó. La causa fue la necesidad del pueblo español de organizarse en ausencia del rey. La segunda fue la influencia de las ideas liberales, que reconocían el derecho del pueblo a elegir su propia forma de gobierno, que es lo que ya te había mencionado con anterioridad. La consecuencia, el poder del rey quedó limitado por otras instancias de gobierno. Y la última, el rey y los grupos poderosos vieron afectados sus privilegios. ¿Qué vas a hacer de actividad el día de hoy? Vas a observar el video en YouTube que se llama ¿Por qué la Constitución de Cádiz transformó a México? Ahí te van a dar un breve recorrido sobre lo que yo ya te había mencionado, sobre el contexto en el cual se firmó la Constitución de Cádiz, cómo llega a México y cómo se implementa. E inclusive te van a mencionar que tuvo muchísimo que ver la Constitución de Cádiz para formar la actual Constitución que nos rige, que es la de 1917. ¿Qué vas a hacer de tarea? Vas a realizar un mapa conceptual con las ideas que tú recuperes de ese video que para ti sean más importantes. Espero y te haya gustado la clase del día de hoy.